Gracias por estar aquí. Sean bienvenidos a Sofos. Pues en toda esta serie de actividades que venimos realizando con el tema del Día del Libro, que es mañana, pues aquí en Sofos nos parece que es poco que sea un día nada más, así que hacemos una semana. Y para casi cerrar la semana con broche de oro, pues decidimos que don Alfonso Portillo viniera a compartir con nosotros acerca de sus lecturas. La forma en que nos conocimos con él pues fue un tanto peculiar. Como al igual que muchos de ustedes, él quería libros de Sofos y así fue. Sí, pues la verdad es que él estaba recluido y de repente un día yo atendí la llamada y dije, no, él es Alfonso Portillo, y no puedo estar equivocado. Y entonces empecé a hablar con él y don Alfonso, y desde ahí empezamos a compartir una amistad entretejida por libros. No tenemos ninguna vinculación ni económica, ni jurídica, ni laboral. y la verdad es que me recuerdo, cada vez que pienso en el Conde de Montecristo, pues me recuerdo de don Alfonso, porque el personaje de la novela se formó mucho en distintos temas, y don Alfonso tuvo el lujo de tener mucho tiempo libre, algo que muchos de nosotros quisiéramos tener, y ha leído una cantidad de textos, tanto literatura, filosofía, política, y aquí en Guatemala, hablando de política, hay un libro que circula mucho que se llama Las 48 leyes del poder, de Robert Greene, que él conoce muy bien, y ha sido como de los causantes de que el libro sea tan famoso en Guatemala. Bueno, pues ya los dejo en su compañía. Él les hablará mejor que yo y de más libros. Gracias, siéntanse en casa. Muchas gracias, Wellington. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta invitación que hace Sofos. Y muy agradecido con Sofos por invitarme a compartir con ustedes parte de las lecturas de toda una vida que han servido para formarme no solo como ser humano, sino como profesor, como economista y como político. Efectivamente, como dice Wellington, nuestra amistad se inicia de una manera muy extraña, porque lo llamo yo un día, llamé a la librería más bien, y él contestó, y entonces le dije que cómo hacía para que me mandara unos libros. No se imaginaba él a dónde tenía que mandarlos. Y cuando le dije, se quedó pensando, ¿será broma? ¿Será que está hablando aquí Josué Morales, que imita también la voz mía? Y resulta que terminamos siendo grandes amigos y compartiendo y releyendo y leyendo juntos muchos libros. Yo creo que de los 5 años, 3 meses que estuve recluido, según el inventario que he hecho, leí 209 libros. Es decir, leí un libro casi por semana. Y eso es lo que, si podría llamarse, añoro, pero añoro estar tal vez un poco más recluido, porque ahora libre leo menos. Y esas son las contradicciones de la vida, que cuando uno tiene todo, no lo aprovecha, y cuando no lo tiene, lo extraña y lo lamenta el no aprovecharlo o el no tenerlo. Por eso me da tanto gusto compartir con ustedes hoy, esta tarde, sobre un tema que me tiene, no lo van a creer, después de tantos años de dar clases y tanto discurso, estoy nervioso, porque pues nunca había dado una plática sobre mis lecturas predilectas, sobre lo que me ha formado a mí, y me he estado pensando toda la semana y la semana pasada cómo empezar esta charla,
Y entonces decía yo, con las primeras lecturas, yo tuve dos padres muy lectores, tengo mi madre viva todavía, mi padre falleció el año pasado. Hombres, él y ella me inculcaron mucho leer, a los dos. Mi hermana terminó siendo maestra de literatura, una lectora voraz, creo que es la mejor clienta aquí de Sofos, y de ella también aprendí, a pesar de que solo me lleva 1 año de edad, con una madurez extraordinaria, me guió también en muchas lecturas desde mi adolescencia. No crecimos en una casa, esto es una cosa interesante, no crecimos en una casa donde nuestros padres tenían a Salgari, a Allan Poe, a los hermanos Grimm, libros para niños. Entonces, los libros, lo que llegaba a la casa en Zacapa, me acuerdo yo, era Bohemia, la revista de Cuba, y llegaba Life, y llegaban los periódicos. Entonces, de pequeño empezamos a leer cosas que no nos correspondía. Teníamos algo que leer, no había televisión, o la televisión apenas empezaba. Entonces, que era una maravilla eso, ¿verdad? Que no hubiera televisión. Y uno tenía que inclinarse a estudiar, a leer y a buscar en qué matar el tiempo o en qué disfrutarlo. Es imposible que yo les pueda hablar esta noche de todas las lecturas que he hecho, algunas se me olvidaron definitivamente. Me he querido acordar de algunos autores que ya tengo muchos años, ¿verdad? Pero como es muy poco el tiempo que tenemos, quizá 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? Vamos a hablar poquito. Quiero concentrarme en aquellos libros que yo creo que nos pueden engrandecer a todos, nos pueden fortalecer a todos, nos pueden transformar a todos y nos hacen crecer como seres humanos, nos hacen crecer espiritualmente, humanamente, bondadosamente. Yo voy a dividir la plática en 3 partes, o 3 o 4. La primera es las primeras lecturas, los primeros libros de los que yo me acuerdo. Y antes de empezar, después voy a pasar a la lectura ya como estudiante universitario, después como profesor universitario y después ya como político. Porque tuve una no sé si llamarla cualidad, pero a pesar de que me metí a la política y me absorbía el 80% del tiempo, nunca dejé de leer. Recuerdo que el primer año o el segundo año invité a cenar a Marco Augusto Quiroga, un gran escritor y un gran amigo y un tipazo, un gran guatemalteco, y pasamos toda la noche tomando buen vino y hablando de libros. Y me dijo, ¿cómo es posible que tú, siendo presidente, me hables de libros que muy poca gente, incluso del campo literario, conoce? Le digo, yo todas las noches leo, Marco Justo, es una costumbre, no me puedo dormir sin leer. Claro, ya leo con menos intensidad, leo con menos calidad, incluso pierde uno la selectividad en la lectura. Y entonces, quiero empezar esto agradeciendo a personas que quizá a muchos de ustedes no les va a ser familiar, pero mi corazón me dice que tengo que decirlo esta noche, porque sin estos hombres y esta mujer que voy a mencionar, unos de manera directa, otros de manera indirecta, fueron fundamentales para que yo leyera, para que yo me interesara por leer. Primero mis padres, mi hermana, un tío que me hacía leer libros de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, y yo tenía 8 años. Y todavía me preguntaba cuando llegaba de trabajar. Y por eso recuerdo muchas cosas a lo lejos de la Segunda Guerra Mundial, porque tenía una enciclopedia completa de la Segunda Guerra Mundial. Pero por ejemplo mi profesor de primaria, Carlos Nájera, todavía ignoro la razón, me insistía que yo tenía que leer y me llevaba algunos libros que no recuerdo los títulos ni los autores, y no pude comunicarme con él para preguntarle. Estoy seguro que él tampoco se acuerda, porque hace más de 50 años de eso, más 55 años, más de medio siglo. Pablo Gochop, que imagínense ustedes, era mi profesor, yo tenía 14 años, y el primer libro que me regala es La incógnita del hombre, de Carrel, Alex Carrel. No entendí absolutamente nada, desde luego, ¿verdad?
Y lo menciono hoy porque él vive, y es un homenaje a él de por qué insistía, y así como ese libro me dio varios libros, ¿verdad? Me daba libros de poetas, como Melitón Salazar, que ya no sé ni qué, dónde paró, un poeta oriental, jalapaneco. Tuve el gran honor y el gran privilegio de ser alumno de Adolfo Mijangos López. Y siempre nos hablaba no solo del texto que nos enseñaba, la introducción al estudio del derecho de García Maínez, sino que recuerdo que siempre nos mencionaba una cantidad de libros de filosofía del derecho, ¿verdad? Fue el primer hombre que nos habló de Weber, de Hermann Heller, de Jelinek, autores clásicos para los estudiantes de derecho. Y tuve el privilegio de ser, increíble esto, pero es una maravilla, de ser alumno de él en la 9ª Avenida, donde está el Musac hoy, y de suspenderla, ya no, después de recibir la clase de él, ya no recibía más porque nos invitaba a los alumnos a irnos a oír en el debate en el Congreso, porque era diputado por la Democracia Cristiana. En su silla de ruedas lo trasladábamos y nos quedábamos en el Congreso y no recibíamos clase. Qué mejor clase que oír a ese hombre en los debates cuando el tiempo de la exmíbal, cuando el tiempo de la gran explotación de las mineras en Guatemala, sin ninguna reglamentación y sin ninguna ley, solo la que a la deriva el país. Pero lamenté mucho la muerte del doctor Mijangos, pero siempre nos insistió mucho en leer. Recuerdo que me regaló un librito, que no sé si lo leí, pero me acuerdo que era un librito azul, que se llamaba El Camino de Guatemala. Y ese librito lo había escrito Alberto Fuentes Mohr. Y después supe que el libro hablaba de la situación fiscal del país, de la desigualdad, de la situación económica y de las transformaciones que necesitaba el país. Entonces, muy joven, tuve lecturas que quizá no iban con mi edad. Pues ya en la universidad, ya tenía yo 18 años cuando estuve con el doctor Mijangos, y me insistió mucho. Otro gran maestro, que no sé dónde está, Roberto Díaz Castillo, quiero mencionarlo, él me dio Historia de la Cultura, él fue mi maestro de Historia de la Cultura. Augusto Casali Ávila, Miguel Ángel Reyes Illescas. Recuerdo una anécdota de Miguel Ángel Reyes Illescas que nos puso a leer en el primer semestre. Él nos daba sociología y él acababa de venir de Alemania de doctorarse y nos puso a leer un libro que se llamaba El Libro Negro del Hambre, de un doctor y sociólogo brasileño, Josué de Castro. Y no se me olvida esta anécdota, se la recordé tiempo después cuando colaboró conmigo en el gobierno, porque le dije, Miguel Ángel no se acordaba que había sido mi maestro, y le dije, Miguel Ángel, usted fue mi maestro. Usted incluso, le dije, cuando nos puso a leer y hacer una reseña bibliográfica del libro, El Libro Negro del Hambre, de Josué de Castro, usted me puso una calificación especial y me puso una nota de felicitación. Y no se me olvida la nota. Me decía, felicitaciones, su trabajo y su conciencia lo llevará a ser un gran luchador social. Y lo firmaba. La nota, yo estaba con faltas de ortografía, todas las notas que hice, pero no se me olvidó, a él ya no se acordaba de eso. Esas son las primeras anécdotas del primer contacto con mis libros. Pero también quiero recordar a Margarita Carrera, que fue mi maestra de literatura en primer año de Derecho. Cómo nos hablaba de libros, cómo nos hablaba de literatura, de una forma maravillosa. Otro maestro maravilloso para mí que vive, Jorge Mario García Laguardia. Jorge Mario García Laguardia nunca dejó de darme libros. Me pongo un poco romántico y sentimental porque me regaló un libro de ciencia política de Maurice Duverger cuando fue mi maestro de ciencia política en el segundo semestre de la Facultad de Derecho. Y nunca me dejó de regalar libros hasta que cuando yo estuve en la cárcel. Llegó a verme 3 veces y las 3 veces me llevó 2 libros cada vez. Entonces son anécdotas tan hermosas contar de cómo los libros pueden unir tanto a los seres humanos en lugar de separarlos, puede hacerlos más amorosos, más bondadosos, más solidarios, más patriotas. Otro, Manuel Andrade Roca, que ya murió, cómo me insistió en leer. Manuel Andrade Roca, si puedo ponerle un calificativo, diría yo que Manuel Andrade Roca fue el primer hombre que me impulsó
a estudiar marxismo. Conocía bien Marx, Lenin, y me dijo, yo me acuerdo que le dije que estaba estudiando porque yo estudié solo primero y segundo año aquí, después me fui a México por la época tan difícil y allá terminé mis estudios. Y para terminar, dos personajes, uno que no solo me enseñó a leer, sino a medio escribir. Él, gran escritor, yo no, pero aprendí muchas cosas de él. Gonzalo Asturias de Montenegro, que vive todavía, y Maco Villamar Contreras, a quien puedo considerar el responsable de haber estudiado economía después de haberme graduado de abogado. Me lo encontré yo muy orgulloso con mi paquete de tesis repartiéndolo como que era un bestseller, y me lo encontré en el edificio del INGUAC y le dije, Maco, aquí le tengo una tesis mía, me gustaría su opinión. Y solo la hojeó, como Maco era terrible, la hojeó así. No sabes nada de economía, me dijo. Sí, le dije, es que la tesis se llama Estado, Derecho y Revolución. Sí, pero el que quiera ser político o ser buen abogado, si no sabe de economía, no sabe nada. Esa fue la gran regañada que me pegó en el elevador y dije, yo tengo que leer economía. Y por eso me puse a estudiar economía en la Universidad Nacional de México. En fin, tengo muchos recuerdos. Cada libro que menciono, créanme que me acuerdo, yo tengo buena memoria, me acuerdo dónde lo compré o quién me lo dio o qué anécdota tengo con respecto a ese libro. Por ejemplo, de los libros de mi adolescencia o terminando la adolescencia, el libro que me regaló el ingeniero Byron Quinto se llamaba Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, sobre el colonialismo en África de Francia, el colonialismo francés. Tenía prólogo de Jean-Paul Sartre. Me acuerdo que me impresionó mucho ese libro, Los Condenados de la Tierra. El libro negro del hambre es otro que me impresionó mucho, La Madre, de Gorky. Y dos libros que son muy raros que los oiga uno mencionar, pero que son impresionantísimos. Incluso en mi tiempo de soñador en los años 80, cuando el gobierno de Vinicio Cerezo, quise aplicar uno de los libros a las cárceles juveniles del país. Es de un pedagogo ruso, Anton Semenovich Makarenko, y el libro que habla sobre la pedagogía y los procesos de enseñanza se llama Poema Pedagógico, son 3 tomos. La cosa más maravillosa que yo haya leído sobre cómo educar, porque el plan era para niños de la calle y niños que habían violado la ley, y cómo al triunfo de la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, implementan este programa, y lo implementa Makarenko, guiado por Máximo Gorky. Y otro maravilloso libro de él, Banderas en las Torres. Esos libros me marcaron, me impresionaron. Claro, debo reconocer que eran libros que tenían mucha carga ideológica, ¿verdad? Como toda esa época en que el sesgo ideológico, el peso ideológico era importante en toda la literatura. Incluso se producía pensando en la ideología, pensando en la bandera y no pensando en el arte. Ahí voy a contar unas anécdotas que me pasaron respecto a esto. El señor presidente, pues, es importantísimo para mí, me impresionó tanto, lo sentí pesado, quizá por mi edad. Después lo volví a retomar y me di cuenta de la grandiosidad de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Solo he leído de él Hombre de Maíz y El Señor Presidente. El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, maravillosa obra de este latinoamericano. La Vorágine, que muchos de ustedes la conocen, de José Eustacio Rivera. Martín Fierro, de José Hernández. Y un libro que me impresionó mucho, que me lo dio Manuel Andrade Roca, Escucha Yankee, de Wright Mills, que era una carta que le mandaba un norteamericano a los propios norteamericanos por su injerencia en querer derrocar la Revolución Cubana. Una carta, a mí me impresionó en esa época, yo creo que me volvería a impresionar por la fluidez, la fuerza, el ritmo y los temas que tocaba. No se me olvida tengo hasta presente ahorita mentalmente cómo era el librito, azul con blanco, gordito, y me lo dio Manuel Andrade Roca Y otra novela que yo pensé que así eran todas las novelas, y después me di cuenta que había novelas
que tenían riqueza literaria, que tenían riqueza de lenguaje, que tenían ritmo, que tenían descripción, que tenían el arte de la comparación, de la precisión, de la explicación y del atrapar al lector. Cuando a mí cae en mis manos la novela soviética de Nicolás Ostrovsky, Así se templó el acero, me dejó perplejo. Yo dije, bueno, ¿dónde están los fusiles? Yo quiero irme a la guerra porque hay que hacer la guerra aquí. Entonces, eran hechos libros para convencer, para persuadir, ¿verdad? Para indoctrinar, ¿verdad? Este libro me pasó una cosa simpática porque cuando lo traje de México en uno de mis viajes, el de aduanas, cuando lo vio y vio el título, me dijo, eso está bueno que traigan libros científicos para producir más. Pensó que así se templó el acero, se refería a estar templando el acero en alguna fábrica, en una cerera. El laberinto de la soledad fue uno de los primeros libros que leí cuando me fui a México en 1971. Maravilloso, Octavio Paz. Más que como novelista, porque no escribió novela, es el ensayista predilecto mío de América Latina. Es un ensayista primoroso, sus discursos son piezas de arte inconmensurables, ¿verdad? También leí Postdata de Octavio Paz, y otro librito que cayó conmigo en Chilpancingo, que lo cargaba yo para todos lados, La historia me absolverá, de Fidel Castro. Entonces andaba yo rematado, solo esperando la oportunidad para irme a la guerra, ¿verdad? Tuve que leer, por un trabajo que tuve que hacer en segundo año de Derecho, La evolución económica de Guatemala, que es un buen libro, que lamentablemente no se ha reeditado en Guatemala, escrito por un economista que creo que ya murió, Valentín Solórzano, creo que hermano de Alfonso Solórzano, sí, ¿verdad? Hermano de Alfonso Solórzano. Extraordinaria tesis de licenciatura de Economía en la UNAM, allá la encontré yo en México, y creo que algún tiempo la editaron aquí, maravilloso. Otro gran escritor que para mí me marcó mucho desde mi adolescencia y más bien ya mi época universitaria, Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, y otras obras, pero esta me encantó mucho, ¿verdad? El espejo enterrado me gusta también mucho, y sus ensayos. Tiene ensayos sobre literatura. Lo voy a citar más adelante porque ha sido clave para muchas de las cosas que yo he hecho. Carlos Fuentes, recientemente fallecido. El llano en llamas, que creo que hay que leerlo constantemente. Es una poesía, es sublime. Leer Pedro Páramo y El llano en llamas es una maravilla. Cómo me alegra a mí que Pedro Páramo le hayan preguntado, mire, ¿por qué ya no escribió más? Es que se murió el viejito que me contaba las historias, dijo. Porque hoy, lamentablemente, mire, yo no soy crítico literario ni pretendo, pero me dan dudas de autores que sacan 10 libros en el año. Como que es maquila. Y entonces, no sé si se pierde la riqueza literaria, pero es ya no pensando en el lector. Estos escritores todavía pensaban en el lector. Hoy se piensa en el mercado. Y el mismo Octavio Paz ha escrito mucho del daño que le ha hecho el mercado al arte. Se hace arte pensando en el mercado. No se hace arte pensando en el ciudadano, pensando en la satisfacción del espíritu humano, ¿verdad? Y pensando en el lector y en el que aprecia el arte. Entonces Juan Rulfo, para mí es maravilloso. Los de abajo de Mariano Azuela, también maravilloso, no con la riqueza literaria de Juan Rulfo, pero también grande. Un libro que toda la vida lo sabía hasta de memoria y se lo recomendaba mucho a mis alumnos, e incluso de aquí saqué unos cuentos, porque yo recopilaba muchos cuentos que tenían que ver con el tema de la economía para dárselos a mis alumnos. Canastita de cuentos mexicanos, de un norteamericano que se fue a radicar a México, Bruno Traven, es el nombre que se puso en México. Maravilloso cuentista, maravilloso, ¿verdad? Y algo que me influyó mucho fueron los cuentistas rusos. Yo los sigo considerando de los mejores cuentistas del mundo. Es impresionante. Y ahí podemos enumerar una lista larga de cuentistas rusos. Volví a leer La incógnita del hombre
Y para rematar con broche de oro, 1971-72, cayó a mis manos la biografía del Che Guevara, escrita por un ruso, Lavresky, que creo que es la biografía más linda que yo he leído sobre el Che. Claro, la de Jorge Castañeda no es mala, y la de Paco Ignacio Taibo tampoco, y la de Anderson tampoco, pero esta es más, quizás por ser más romántica, más poética, más humana, más la explotación de los caracteres humanos del Che. Y bueno, pasé no sé cuántos años, en el fondo todavía sigo siendo guevarista, admiro mucho a Che, ¿verdad? Mis lecturas como estudiante no las menciono porque son las lecturas que a uno le enseñan o le ponen para graduarse. Y lo que quiero hablar aquí son de las lecturas que uno hace para formarse. Porque hay algo que pasa con la enseñanza, para algunos profesores de literatura que hay aquí, no sé qué pasa, pero cuando nos dan un libro que tenemos que leer por obligación, ya no lo leemos con el amor como cuando lo escogemos nosotros, como cuando nos atrapa un libro a nosotros. Entonces algo está fallando ahí, porque cuántos libros dejé de leer yo, que a lo mejor eran maravillosos, pero tenía yo el prejuicio de que como era por tarea, ¿y quién quiere tareas? ¿Verdad? Y entonces eso me pasó a mí. Por eso estoy hablando de los libros que yo, algunos cayeron de casualidad, otros los busqué yo. Y por eso digo que aquí estamos mencionando los libros que uno escoge para formarse y no para graduarse. Así empecé a leer libros de economía, de política, de historia, durante la carrera de Derecho. Y me pasó una cosa muy simpática. Resulta que en un accidente automovilístico se murió el profesor de economía de la Facultad de Derecho de Chilpancingo, Felipe. Ahorita me voy a acordar. Y yo estaba en quinto año. Pero como hablaba de economía y discutía de economía, porque yo leía por mi lado libros de economía, me pidieron de la dirección del consejo de la Escuela de Derecho que si yo podía dar la clase. Y les dije, pero si yo no me he graduado, pues no tenemos, se murió el profesor, me dijeron. Así empecé siendo profesor de economía. Y me gustó tanto que me quedé después de graduarme de profesor de economía. Y cuando salió la convocatoria para una beca para estudiar economía, un posgrado en economía en la UNAM, me metí al examen y lo gané. Y entonces me fui a México a estudiar economía. Fue una etapa muy importante en mi vida, porque yo ya empezaba a leer economía y ya tenía yo un profesor, Eduardo Ruiz Castellanos, queretano, raro. Ahora lo entiendo, ahora entiendo tantas cosas. Resulta que este Eduardo Ruiz Castellanos me daba economía en tercer año. Y cada vez que terminaba la clase, economía política se llamaba la clase. Entonces, al terminar la clase, decía el profesor, jóvenes, nos vemos mañana, y no se olviden de una cosa, la solución del mundo no está ni en la economía ni en la política, está en la poesía. Y entonces nos quedamos viendo la cara todos como idiotas, y este está bien chiflado. Ahora ya entendí a qué se refería. Ahora ya entendí mejor la frase de Carlos Fuentes cuando dice: la política y la economía no pueden decir lo que dice la literatura. Por eso dice, la literatura habla por la economía y por la política. Ciertísimo. Todos los textos económicos que leí para mi formación técnica como economista no se llevan en nada, por ejemplo, a la novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira, que es qué mejor cátedra de economía, de desigualdad, de explotación, de despojo, de humillación, de esa novela que la volví a leer ahora en Denver, la volví a leer de nuevo, me fascinó más. La película de John Ford basada en la novela es una maravilla. John Steinbeck lo amo yo, ese tipo, no sé si fue premio Nobel, creo que no, ¿verdad? No. Y entonces ahora entiendo, yo no sé si ya murió Eduardo Ruiz Castellanos, que no es en los libros que nos dan para graduarnos en donde está nuestra grandeza o nuestra debilidad, está en los libros que escogemos para formarnos.
y que no es la técnica la que va a salvar al hombre, sino es el humanismo. Y cayó a mis manos un libro que se llamaba Política y Humanismo. Y entonces leí una anécdota en ese libro que nunca se me olvidó. Había un presidente de Estados Unidos y visita la Universidad de Berkeley. Y le hacen una cena, y le hacen un homenaje, y le dan un doctorado al presidente de los Estados Unidos. Y el último que no aparecía, y ya estaba pasando la fila saludando al presidente, todos los profesores de la universidad, del campus. Faltaba el historiador, no sé si se llamaba George Pearson. Y entonces el rector, cuando veía que no aparecía el doctor en historia, el encargado del departamento de historia, estaba preocupado, ya faltaban 4 o 5 maestros para que terminara la fila. De repente aparece el maestro ahí componiéndose el saco y la corbata. Y entonces aprovecha el rector y le dice al presidente de los Estados Unidos: él es nuestro orgullo, es el historiador de la universidad. Y entonces los presidentes, ¿verdad?, como así a veces hacemos muchos para quedar bien cuando somos presidentes. ¡Ah, qué maravilla!, le dijo, yo soy aficionado a la historia. Y le contesta el profesor: ¿y cuántos asesores históricos tiene usted en el despacho? Ninguno, entonces no sabe nada de historia, le dijo. Porque por quedar bien el otro le habló de historia. Y miren, un error que se comete. El historiador tiene que estar a la par del hombre del poder, porque la historia es cíclica. Y si no, les recomiendo un libro que se llama El retorno de la antigüedad, de Robert Kaplan. Se lo recomiendo. El retorno de la antigüedad, como subtítulo, la política de los guerreros. Y lo que dice es, basándose en Sun Tzu, en Maquiavelo, que todo es cíclico. Lo que ya estamos viviendo hoy, ya lo vivimos, de diferente manera, con diferentes manifestaciones, pero ya lo vivimos. Acuérdense de la famosa frase de Maquiavelo: el que quiera saber qué va a pasar, primero que sepa qué fue lo que pasó. Así de sencillo. Entonces me empezó a interesar la historia. Y yo, ahora, si yo hubiera tenido la oportunidad, con esta experiencia y con conocimiento, de escoger entre economía y historia, no tengo ninguna duda que hubiera escogido historia, ¿verdad? Y si hubiera tenido que escoger entre historia y filosofía, no tengo duda que hubiera escogido filosofía, ¿verdad? Pero ya a esta edad, ya toda esta semana estuve en cama, hoy me levanté. Y entonces me llamaron la atención los dos temas, la economía política y la historia. Pero entonces encontré una primera cosa que me fue llamando la atención. Y es que, como se inicia la ciencia económica, se inicia con el nombre de economía política. Si ustedes ven todos los textos clásicos, como subtítulo o como título, hablan de economía política. De hecho, la obra de Marx, El Capital, se llama Crítica de la Economía Política, porque la economía política era lo que venían escribiendo todos antes de él. Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, Robert Malthus, Kesney, todos los grandes economistas de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y cuando yo empecé a estudiar en la UNAM, empecé a ver que se empezaba a separar la palabra economía de la palabra política. Y entonces ya no querían llamarle economía política, ni introducción a la economía política, sino economía. Teoría económica, macroeconomía. Le querían quitar la connotación política. ¿Por qué? Me empecé a preguntar y empecé a estudiar. Y entonces descubrí, como ya ahora ya todo el mundo lo sabe, que le quitan la palabra política porque la palabra política hacía referencia a la cosa pública. Y entonces hacía referencia a la intervención del Estado en la economía, que ha sido la lucha histórica de todo el pensamiento económico a través de todos los siglos. La lucha de que si el Estado debe intervenir en la economía o es el mercado el que tiene todas las magias posibles y resuelve todos los problemas posibles. Hasta el chikungunya creo que resuelve el mercado. Entonces, y yo estudié cuando se empieza a hacer ese debate y las universidades empiezan a separar la economía política. Y me encantó caer en textos de Joan Robinson,
una economista inglesa maravillosa, maravillosa, que escribió un libro que se llama Teoría Económica y Economía Política. Y ahí explica por qué. Pero ¿cuál es en el fondo? En el fondo, el interés es no solo que el Estado, quitar la participación del Estado en la economía, sino formar estudiantes para economistas técnicos que no se preocuparan del problema de la pobreza, del problema de la desigualdad, del problema de la explotación, que menos estuvieran pensando en Marx. Y aquí entre nos confieso, fui marxista, de hecho creo en muchas cosas de Marx todavía, di el tomo 1 durante 7 años en la universidad, me especialicé en el tomo 1 del Capital, que maravillosa obra, claro, muchas cosas ya no tienen que ver con nuestra realidad, pero muchas cosas todavía sí, muchas cosas. El concepto de enajenación, el concepto de alienación de Marx, el concepto de esencia y apariencia de las cosas, el concepto de plusvalía, muchas cosas siguen teniendo vigencia. Entonces, me empiezo a formar yo como un economista marxista. Y ahí viene la gran dificultad que tenemos los seres humanos y que persiste hasta el día de hoy. Y yo le digo en mis clases, cuando voy a dar conferencias en todo el país y a donde me inviten, les digo, leamos de todo. No leamos solo una parte de la verdad. Porque el problema aquí, miren, yo les digo una cosa, yo veo un economista hablando en la televisión de Guatemala y les digo de qué universidad es. Así de sencillo. Ese es de la San Carlos, este es de la Landívar, este es de la Marroquín. Por la forma de hablar y las cosas que dicen. Hoy, por ejemplo, hay un tipo, y no tengo necesidad de leerlo, ni de mencionarlo, que es el problema del agua. El problema del agua es porque no es privada y se debe privatizarse el agua para que la cuide uno. Miren qué maravilla. Repitiendo cosas que Adam Smith hoy ya las negaría en la riqueza de las naciones. Sí, que el agua no debe ser pública, debe ser privada, entonces ya la cuida uno. Por eso dice que los vendedores de pollos cuidan los pollos para que comamos sanamente nosotros. Y entonces ahí empecé yo a leer temas que tenían que ver con la política porque me interesaba la cuestión del Estado. Me pasó una cosa que cuando estaba a la mitad del posgrado en economía, que me duró 3 años y medio, a la mitad de la carrera de economía, empiezo a descubrir, fíjense pues, cómo es el proceso de aprendizaje y el proceso de transformación del ser humano, que no debería haber estudiado economía, sino que debería haber estudiado ciencia política, un posgrado en ciencia política, porque descubro con los textos que no es la técnica económica la que manda, sino que es la política económica. Y la política es la capacidad de decidir. Todo lo que hace el Estado se llama política. Y entonces resulta que, ¿de qué sirve que hayan grandes economistas si llega un ministro de Economía que sabe poco de técnica y da una orden que puede ser la más absurda, pero es la política? Y el otro tiene que ver cómo hace la técnica para hacerle eco y ser coherente con la decisión política. Es la política la que está por encima de la economía. La economía es un instrumento de la política. Pero ya era tarde, y estaba becado y tenía compromiso con la universidad y tenía que regresar a pagar a Chilpancingo la beca. Entonces, para mí fueron claves Adam Smith, que soy sincero, leí 2/3 partes de la obra, muy ardua, muy densa. Robert Malthus sí lo leí, en los principios de la población. John Stuart Mill, Karl Marx, leí los 3 tomos, el compendio final. La grandeza de Marx no está en el aporte de la economía, quizá como crítica del capitalismo sí. La gran aportación de Marx está en el campo filosófico. Ahí es donde hay que escarbar todavía cosas grandes para Marx. John Maynard Keynes, grande, sigue siendo, sí, es el que está vigente. Para todo buscan al Estado. Keynes fue el primero que lo dijo. El Estado resuelve las crisis. ¿Quién resuelve las crisis? ¿Quién acaba de resolver la crisis bancaria e inmobiliaria en Estados Unidos de 2008? El Estado. ¿Quién resolvió la crisis de la banca en México? El Estado. ¿Quién resolvió el problema de la banca aquí? El Estado.
Y en la práctica es el Estado el que resuelve todo. En la teoría todos dicen que el Estado no debe intervenir, pero todos lo buscan. Y hay anécdotas. Por ejemplo, Joseph Schumpeter, un economista austriaco, que escribió un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. Maravilloso libro. Y hubo un tiempo en que también allá en México me tocó ir a mí, en los años 80. Y andaba yo en una librería y estaba un tipo alto y no tenía empleo. Estaba desempleado y huyendo. Y un tipo agarra este libro, por eso lo cuento, y lo empezó a hojear. Y entonces le dije yo, disculpe que me meta, le dije, pero es un librazo. Y usted lo leyó, por eso se lo estoy recomendando. Ah, lo voy a comprar, me dijo. Y siguió viendo el libro, siguió. Se me acercó y me dijo, mire, ¿tiene tiempo para que nos tomemos un café? Sí, le digo. Era la librería El Parnaso de Coyoacán. Nos tomamos un cafecito ahí. Y me dijo, ¿y qué hace? Nada, le dije, no estoy de empleo. Como dice un cura por ahí, que el hombre es el único ser que puede decir, no estoy haciendo nada. ¿Y por qué sabe de economía? Entonces le conté mi historia. Ah, me dijo, ¿y no quiere dar clases? Ah, eso es lo que me gusta a mí, le dije. Pues yo soy el director, me dijo, del departamento económico de la Iberoamericana. Aquí está mi tarjeta. Por chute me salió chance. Y me siento tan contento de esa historia porque no solo me permitió vivir 3 años, sino que fui los 3 años premiado como el mejor profesor de economía de la facultad, calificado por los alumnos. Y no se me olvida. Y por cierto se llama, como un escritor famoso aquí, Osvaldo Salazar, se llamaba ese director. Bueno, Joan Robinson, qué mujer más maravillosa. No me voy a alargar porque, imagínate, voy por la página 5 y son 14. No, quisiera contar tantas anécdotas. Joan Robinson, maravillosa, alumna de Keynes, de Cambridge. John Kenneth Galbraith, un economista nacido en Canadá, impresionante. Tiene un libro que se llama El Nuevo Estado Industrial y tiene un libro que se llama Memorias de un economista irreverente, que fueron los economistas, fueron textos de estudio, muchas gracias, fueron textos de estudio en mi posgrado, pero son de los pocos que menciono. Le puedo decir por qué. Porque se preocupaban por el aspecto humano de la economía. Los demás textos eran exclusivamente técnicos: econometría, teoría económica, teoría microeconómica, macroeconómica. Y estos se preocuparon de que la economía no era una solo cuestión de equilibrios contables, sino que la economía tiene que ver con el ser humano. Hoy, miren, si ustedes se dan cuenta, hasta hace 10 años los economistas no hablaban de desigualdad. Hoy los sociólogos hablaban de desigualdad, pero los economistas no. No era el tema de ellos. Hoy Joseph Stiglitz, miren, Piketty, el éxito del francés, que es increíble la obra. No le he entrado, pero es duro, es grande. Pero el tema es la desigualdad, y demuestra cómo durante siglos, en lugar de que el capitalismo demuestre que ha resuelto el problema humano, el problema de la condición humana, la ha agravado, y que el 1% de la población del mundo tiene casi el 80% del producto mundial. Esto quiere decir que está funcionando mal la economía y que a ver qué es lo que va a pasar. No sabemos, no hay pronósticos. Entonces hoy Joseph Stiglitz y un montón de economistas, Goran Tebron, Ralph Miliband, están hablando del tema de la desigualdad. Otro economista que me impresionó mucho, muchas gracias, Michel Kalecki, de origen polaco. Otro polaco, Oskar Lange. Robert Heilbronner, norteamericano, premio Nobel de Economía, brillante. Klaus Hoff. Jesús Silva Herzog, no el que escribe, el joven que escribe ahorita, ni el que fue ministro, sino el primer Jesús Silva Herzog,
en la historia de Guatemala, de México, gran economista, fundador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Y alguien que me marcó para toda la vida a mí, todavía vive, acaba de publicar sus memorias en México, es una de las grandes personalidades de México, Carlos Tello Macías. 3 veces lo traje a Guatemala cuando yo trabajaba en el INAP. Qué gran economista, no solo qué gran capacidad técnica, sino qué corazón más bondadoso, qué preocupación por el ser humano en el planteamiento de la política económica. Nacionalizó la banca, fue el que hizo el proyecto de nacionalización de la banca, que con el tiempo le dieron vuelta. Un gran y un maestro maravilloso para mí. Enrique Semo, un historiador grandísimo para mí, fue mi maestro. Jorge Castañeda, que fue canciller en México, que es de las grandes mentes, de las mentes más brillantes de México, fue mi maestro. Venía de Francia, de graduarse de doctor en Historia Económica, y me inculcó mucho la cuestión de la historia económica, que es tan importante para entender muchos de los fenómenos económicos actuales. Otro que me marcó mucho, James O'Connor, un economista norteamericano, fue el hombre que me abrió no solo los ojos sobre lo que es la política fiscal, sino fue el hombre que me demostró cómo a través de los impuestos no solo el Estado es injusto, sino es injusto en la distribución, en el diseño, en el cobro, en la ejecución, en el gasto y en los beneficios. ¿Qué libro se llama La crisis fiscal del Estado? Y no se me olvida nunca, lo busqué, pero no lo encontré. ¿Cómo empieza el libro? Dice: el señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo hacer este hospital, pero primero hizo a los pobres. Que es un romancero español, mire todo lo que dice, la profundidad. Dice: el señor don Juan de Robres, un hombre rico, con caridad sin igual, hizo hacer este hospital, pero primero hizo a los pobres. Y esa es la explicación del libro. No, primero crean las condiciones y después ellos quieren ser la solución. Ellos crean el problema y quieren ser la solución. Y entonces ahí me encantó tanto que acepté un curso de Derecho Fiscal Comparado, de Política Fiscal Comparada, y ya me puse a leer sobre cuestiones fiscales. Cuando terminé de estudiar Derecho, de Economía, la maestría en Economía, tenía la inquietud de la política. Y como la política determina la economía, dije: si no sé política, ¿de qué sirve que sepa economía? Y yo técnico económico no quiero ser. Y entonces resulta que yo tenía un profesor maravilloso que había sido graduado en la Patricio Lumumba, Pedro López Díaz, ya murió. Y un día me encuentra en los corredores, yo haciendo mis trámites para graduarme, que nunca terminé de graduarme de la maestría de Economía, y me dice: oye, Portillo, ven, tú alguna vez, o estoy mal, me dijo, alguna vez me dijiste que te interesaba la política. Sí, maestro, le dije yo, me interesa la política. Bueno, aquí está una hojita, me dijo, a aprenderla a los anuncios voy. Inicio un seminario de 1 año que se llama Leviatán, en honor a la obra de Thomas Hobbes, una obra fundamental en la teoría política, ¿verdad? Maravillosa. ¿Y qué hay para inscribirse? Nada, me dijo. Libre, es un curso libre, pero no va a ser un curso a la manera tradicional, sino que vamos a leer todos. El que no estudie, el que no lea, que no llegue a la clase siguiente, porque solo llega a ocupar el espacio. Y va a haber una clase, vamos a tener una clase de 6 horas a la semana los sábados, de 8 a 2 de la tarde. Y yo estaba enloquecido, empecé a comprar los libros, teníamos que leer por obligación, no falté ni una clase, y ahí me metí a los clásicos y a los antiguos de la política, más a los clásicos de la política. Ahí Pedro López me dirigió con sus discusiones, con sus lecturas, con sus clases, porque le encantaba también hablar y a veces monopolizaba la clase, y éramos 18 estudiantes. Me acuerdo que lo primero que leímos, Leviatán de Thomas Hobbes,
Segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. El príncipe de Maquiavelo. El discurso el discurso de la segunda década del gobierno de Tito Livio, que es la obra más grande de Maquiavelo. Todos nos vamos con la finta de que el príncipe es la obra más grande de Maquiavelo. No. Y otra cosa, hemos peyorizado a Maquiavelo. Maquiavelo es el creador del concepto de Estado moderno. Y el príncipe lo escribió para el cumpleaños de Lorenzo de Medici, para quedar bien. Y lo hizo para darle tips de cómo conservar el poder. Ese es el príncipe. Pero donde está la teoría política de Maquiavelo es en Historia de Florencia y en el discurso de la segunda década del gobierno de Tito Livio. Ahí está lo fundamental. Eso lo aprendí en este seminario. Yo solo había leído El Príncipe y me di cuenta que el príncipe no es lo más importante de Maquiavelo. Y aquí cualquier cosa que uno cometa un error, eso es muy maquiavélico, hermano. No tiene que ver nada con Maquiavelo. Maquiavelo es un tipo de los más maravillosos de la teoría política en la historia de la humanidad. Alexis de Tocqueville, con Democracia en América, que es fabulosa. Me acuerdo que me impresionó hasta la presentación del libro hecha por Enrique González Pedrero, un político mexicano, pero también intelectual, que hizo el prólogo al libro de La Democracia en América de Alexis de Tocqueville. La publicó el Fondo de Cultura Económica. Todavía es una obra consultada. Bodin, Jean Bodin, el francés, Juan Jacobo Rousseau, Tomás Moro. Yo les recomiendo que un día, cuando tengan tiempo, compren Utopía de Tomás Moro. Y que compren cualquier biografía de Tomás Moro. Una cosa increíble. No hay un hombre igual de ejemplar en la historia política del mundo como la de Tomás Moro. Murió por sus principios. Pudo haberse salvado él y toda su familia con solo decir que se arrepentía de lo que había dicho, y no se arrepintió. Etienne de la Boétie, que es un folletito, deberían de pedirlo. Ese libro es un folletito, se lee en 2-3 horas. Se llama La servidumbre voluntaria o el contra uno. Así se llama el librito. Anduvo circulando clandestinamente en Francia y por poco vota el gobierno. Por eso hay que traerlo para acá. Ese librito me impresionó mucho. Yo ni sabía quién era Etienne de la Boétie, y resulta que le demuestra a uno Etienne de la Boétie en esas 60 páginas que el responsable de todo lo que pasa económica y políticamente en un país es responsabilidad de uno. Nosotros no somos capaces de organizarnos porque nos aumentan el precio de algo, no somos capaces de organizarnos para nada. Y dice, el dominio que tienen los poderosos no es tanto por la fuerza de los poderosos, sino por la cobardía de nosotros, los débiles. Entonces, ese folletito, Etienne de la Boétie, me sirvió de base para un folletito que yo publiqué que se llama La desobediencia civil. Cuando el señor Arzú lanzó su paquete fiscal, yo saqué ese folletito. Y no dije que era Etienne de la Boétie, pero pegó. Por eso, porque era Etienne de la Boétie. Carl Schmitt, Antonio Gramsci, el gran teórico italiano, Max Weber, John Stuart Mill, que no solo escribió de economía, sino que también escribió sobre las formas de gobierno, sobre el Estado, sobre la teoría política. En 1982 yo regreso a la cátedra, pero regreso a la cátedra, miren cómo regreso a la cátedra. Veo que hay una convocatoria para hacer examen y obtener la cátedra de Historia del Pensamiento Político. Y entonces, como yo había estudiado este curso de un año, que lógicamente no tenía valor curricular, pero me daba la consistencia para enfrentar el examen, me metí y gané la clase por oposición. Y entonces ahí conocí cosas que no estudié, por ejemplo, en este curso de Leviatán. Norberto Bobbio, que tienen que leerlo, es básico. Michelangelo Bovero, Giovanni Sartori, Umberto Cerroni, George Savin. Para el que le interesa la teoría política, hay un texto maravilloso ahí del Fondo de Cultura Económica que se llama Historia de la Teoría Política, de George Savin. Fue escrito creo que en 1943 y todavía tiene vigencia en las universidades de tan
ardua la investigación y tan profundo el estudio que se hizo sobre el desarrollo de la teoría política. Y alguien que me impactó para siempre y que lo sigo leyendo, el historiador francés Fernand Braudel. Este lo tienen escondido porque no lo quieren leer, porque desenmascara todo el capitalismo, que dice que el capitalismo fue por iniciativa de grandes hombres. Y Braudel demuestra en toda la historia del capitalismo mundial que el capitalismo no hubiera sido posible su desarrollo si no se convierte en el Estado. Es a partir del Estado que se desarrolla el capitalismo en América Latina, en Europa y en todos los países. Y lo demuestra, pero con una contundencia brillante. Fernand Braudel, considerado de los grandes historiadores universales. Eric Hobsbawm, un gran historiador inglés. E.H. Carr, un historiador maravilloso. Pierre Vilar, otro historiador francés. Y la historia es tan importante, ya lo dije, ¿por qué? Porque nos enseñaron la historia. No nos enseñaron historia, nos enseñaron a repetir personajes, acontecimientos y fechas. Cristóbal Colón en 1492, María Sanz murió en no sé dónde. Eso no es historia. La historia es la interpretación del pasado y que nos permite entender el presente y nos permite proyectarnos para el futuro. Eso es lo que entendí de la historia. Y después dije, oh, historia, pero ya el tiempo. Y eso es lo maravilloso de las lecturas. Le va demostrando a uno que cada vez sabe menos. Entonces por eso uno quiere saber más. Y el tiempo no alcanza. Cuando hoy, si pudiera dedicarme a otra cosa, podría dedicarme a estudiar historia. Ayer mi hermana tomando café me decía, debería estudiar historia, porque me gusta mucho la historia. En México, 3 grandes historiadores fueron mis maestros: Jorge Castañeda, Enrique Semo y Gilberto Argüello. ¿Verdad? Al final, vamos a hacer las reflexiones finales, que es lo más importante, creo yo, de la plática, es qué es lo que saqué de todas estas lecturas, qué es lo que pienso yo que nos puede servir a cualquier ser humano. Pero tenía una gran falla yo. Fíjate que todo lo que había leído, lógicamente no están todas las obras, faltan más, pero no había leído yo a los más grandes. ¿Quiénes eran los más grandes? Y yo di acá en mis manos un librito que se llama Los hombres decisivos, de Karl Jasper. No sé si está aquí, bonito. Filósofo alemán, maestro de Hannah Arendt. Karl Jasper. Y tiene un libro que se llama Los hombres decisivos. Y dice en el libro, habla de 4 hombres. Estos son los hombres a partir de los cuales se desarrolla toda la historia del pensamiento político, histórico y económico del mundo. Pues es una afirmación atrevida, ¿no? Los 4 hombres decisivos. Pues cada vez me convenzo que tiene toda la razón Karl Jasper. Y los 4 hombres son Sócrates, Buda, Confucio y Jesús. Y lo explica de una manera en un ensayo de 15 a 20 páginas cada cosa. El libro tiene 89 o 120 páginas. Ahí están las bases. Dice, si uno quiere leer cualquier libro contemporáneo, o incluso a Epicteto, a Séneca, a todos los estoicos, tiene que ver con Sócrates. Y si uno lee todo el budismo y toda la grandeza espiritual que tiene el budismo, nace de Buda. Yo no sé si considerar la religión o filosofía, pero es una forma de ver la vida tan maravillosa que lo que he leído del budismo, la primera conclusión a la que llego después de terminar de leer, dice, es que esto es cierto, esto no necesita explicación, esto lo he vivido yo. Es tan práctico así, ¿verdad? Y no está pensando en castigos, ni en penas, ni en infiernos. Y entonces, Buda, Confucio, María Santísima, Confucio, los 4 libros de Confucio, Analectas. Imagínense ustedes, solo les voy a contar una anécdota de Confucio, si no tiene actualidad por lo de hoy.
Dice Confucio, está en clases. Dice Karl Jasper, y lo interesante de estos 4 grandes, ninguno escribió una palabra. Los que escribieron fueron sus alumnos. De Sócrates fue Platón, Jenofonte y sus demás alumnos. De Buda, otros monjes budistas. De Confucio, 72 alumnos. Y de Jesús, los 12 apóstoles. Robert Graves, el gran poeta inglés, se atreve a decir en un libro que se llama El Rey Jesús, buena novela por cierto, que incluso que Jesús no sabía leer y escribir. Era tan iluminado que no necesitó andar leyendo. Y si ustedes analizan el Evangelio de Jesús, es una cosa, ahí está, ahí hay historia, ahí hay economía, ahí hay política, ahí hay filosofía, ahí hay humanismo. Y entonces dije yo, tengo que leer los 4 grandes. Y me he metido. Porque yo ya había leído a Aristóteles, pero no había leído a Sócrates. Había leído poco a Confucio. Confucio me tiene impresionado, estoy metido en él hoy, ¿verdad? Con el budismo también. Y eso me ha dado una serenidad que ustedes no se imaginan. Y yo les diría una cosa. Estos 4 hombres, junto a los estoicos, me han salvado de las peores condiciones y tribulaciones que yo he tenido. Sin estos no hubiera salido. Y lo sé porque lo digo. Y entonces, según Jasper, y yo lo comparto, todos los demás, Platón, Aristóteles, Jenofonte, Cicerón, Pericles, miren, ahorita que lleguen a su casa, métanse en internet y buscan en Google discurso fúnebre de Pericles. Son 8 páginas. ¿Qué clases de economía? Ni que aquí en la San Carlos y la Marroquín, no, hombre. ¿Y saben cuándo fue escrito? Hace poquito, hace 2400 años. Ahí está todo. No se ha inventado ninguna palabra nueva. Pero no conté la anécdota de Confucio. Está dando clases Confucio y le dice a un alumno, oye maestro, si necesitas 3 elementos para que haya estabilidad y gobernabilidad en un país, ¿cuáles dirías tú que son? 3, le dijo. Muchos soldados, mucha comida y confianza del pueblo en su gobierno. Se quedan viendo los alumnos y le repregunta al alumno, y si hubiera que prescindir de uno de esos 3 elementos, ¿de cuál prescindirías, maestro? Del primero. Los soldados a veces no sirven para nada. Y además, si no están en el ejército, se ponen en el campo a producir alimentos. Pues sí, le dijo. Y si hubiera que prescindir de otro de los 2, la comida, le dijo. Porque hambre siempre ha habido y muertos toda la vida se han muertos. Y cuando hay poca comida, si se distribuye bien, se puede sobrevivir. Pero el último sí no lo puedo quitar, le dijo. Porque cuando se pierde la confianza del pueblo en su gobierno, nada lo detiene. Todo se cae. Díganme ustedes si no la maravilla está en el pensamiento antiguo. Díganme ustedes cómo rebatir la expresión de Aristóteles en el libro Política. Dice 3 párrafos, miren qué 3 párrafos. Yo siempre los digo en mis clases de política. Dice Aristóteles, toda comunidad política o todo Estado cuya clase media es mayoritaria, ese Estado se presta a ser bien gobernado, bien administrado y la democracia se fortalece. Por el contrario, toda comunidad política o todo Estado cuya clase media es minoritaria y un grupito tiene todo y la gran mayoría no tiene nada, ese Estado no se presta a ser bien gobernado, ni es estable y la democracia pronto se desmorona. Por eso el objetivo de los gobiernos es hacer en lo posible, hacer crecer la clase media. ¿Dónde hay invento ahí? ¿Invento de qué? ¿Quién no acepta hoy que los países que más estabilidad tienen, los europeos, porque la clase media es grande?
Y no es la grandeza de los Estados Unidos, pues. La clase media. ¿Y cuál es la clase media? La que tiene un empleo, la que tiene un pequeño negocio, un pequeño territorio, una pequeña finca, que tiene cómo vivir. Si no hay que inventar absolutamente nada. Entonces, estos son, a mí me hubiera gustado cuando hacía mis discursos mencionar a cada autor, pero no hubieran entendido muchos. Pero mis discursos, aquí están mis discursos. Algunas cosas me las invento, pero parte de la política, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pienso? Tucídides, Heródoto, los estoicos. Oigan esto. Hay un libro que hemos comprado muchas veces, ¿va? Wellington, se llama Los Estoicos. Se los recomiendo. Miren, se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Es un libro que se llama Los Estoicos, editado en España. No es caro, 120 quetzales cuesta. 160. Ajá. Y trae los 3 estoicos más renombrados de la historia. Ustedes saben los estoicos, ¿va? Los de la estoa, que aguantaban el dolor y el sufrimiento con virilidad y con valentía. Uno es Epicteto, que era esclavo del secretario de Nerón. Séneca, que era asesor de Nerón y lo formó para ser emperador, y Marco Aurelio, que fue emperador. Los 3 vienen juntos en el libro. Ustedes no se imaginan lo que significó ese libro. Yo platicaba así como estoy emocionado ahorita platicando del libro, y se convirtió en clase en Denver, en Colorado. Habían gringos que llegaban con traductor para oír las clases de Séneca y de Epicteto. Ese libro lo he comprado como 100 veces porque es el regalo que más me gusta dar para alguien que lee. Los estoicos. Qué cosa más maravillosa. Lógicamente he tenido que leer políticos contemporáneos o pensadores políticos contemporáneos, Jasper entre ellos, John Rawls, Teoría de la Justicia, Hannah Arendt. Lean a Hannah Arendt, qué mujer, una alemana de origen judío, maravillosa. Participó en el juicio como reportera de New Yorker en Israel, en el juicio de Eichmann, Adolf Eichmann, y sacó unas conclusiones. Se llama Eichmann en Jerusalén, se llama el libro. Todo el pueblo judío del mundo se fue en contra de ella y le dijeron: reniegue de lo que escribió en su libro. No, dijo, eso es lo que creo y así me voy a morir. Qué mujer más maravillosa. Hay un libro maravilloso de Bernard Crick, un maestro de Londres, que se llama En Defensa de la Política. Brillante libro. Ese me ha servido a mí mucho. Bueno, pasemos ya a las conclusiones. No, hombre, falta. Ahorita vamos a entrar en las lecturas que creo han sido decisivas para mí en mi formación como ser humano. Rabindranath Tagore, premio Nobel en 1916, indio. Qué cosa. Hay que leer a Rabindranath Tagore. Henry Ball, John Steinbeck, León Tolstoy. Esa Guerra y Paz. Qué cosa. No puede creer uno cómo un hombre puede escribir un libro con 400, 500 nombres sin confundirse con ni uno. Uno se confunde cuando lo está leyendo. Iván Turgenev, les recomiendo Padres y Hijos. Me hizo llorar ese libro. Bueno, la mayoría me han hecho llorar. Joseph Conrad, George Orwell. ¿Saben qué me dijo un compañero de cárcel en Denver un día que yo estaba hablando de la economía? Estábamos dando la clase de economía y nos tocó hablar de la economía norteamericana. Y pidió la palabra a un puertorriqueño. No era puertorriqueño, era americano pero de origen mexicano, pero hablaba los 2 idiomas perfectamente. Bravo, sí pidió la palabra. Tiene la palabra, le dijo. Y se ve echando un rollo agresivo contra los Estados Unidos, desenmascarando la farsa del sueño americano, pero con fundamento, ¿eh? Después supe por qué estaba preso y por qué era tan bravo. Y yo estaba parado frente a él.
yo preocupado, y si me están oyendo aquí, me faltaban 2 meses para venirme. Le entra miedo a uno y dije, María Santísima. Y cuando terminó de hablar, habló como 13 minutos. Se me quedó viendo y entonces yo pensando qué le contesto, ¿va? Y quizá él dice, qué afligida le di a este profesor yo, pensó él. Y me dijo, y mire, no se preocupe, no tiene que contestarme. Yo nomás apliqué la frase de George Orwell. Pucha, ¿qué dije yo? ¿Cuál le dije yo? La libertad es decirle a la gente lo que no quiere oír. Qué lindo, le dije yo. Me citó a George Orwell diciéndome la libertad es decirle a la gente lo que no quiere oír. Como que se dio cuenta que yo no quería oír mucho. Y miren qué frase tan sencilla y tan maravillosa, como la frase de José Ortega y Gasset, que fue tan importante para mí también, sobre política. Frases sencillas, no hay que ser complicado para definir las cosas. Política, dice, es tener una clara idea de lo que hay que ir a hacer al Estado. Miren, y vean los textos de economía y de política definiendo la política. Es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en un país. Y María Zambrano, la filósofa española maravillosa. María Zambrano, miren qué definición de democracia. Democracia es la sociedad donde no solo es permitido, sino exigido el ser persona. ¿Dónde encontré una definición mejor que esa? Nunca más. Es la sociedad donde no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Philip Roth, un escritor norteamericano de origen judío. Ya lo había leído hace años yo, pero ahora leí la trilogía americana en Nueva York. ¿Qué escritor? Yo estoy seguro que si no se muere antes, es premio Nobel este hombre, Philip Roth. Milán Kundera, no se diga. William Blake, qué poeta. Difícil, pero ya sé por qué es difícil. Porque yo sí, ¿por qué no entiendo tantas cosas de William Blake? Y es que resulta que dice Ernesto Sábato, Fernando Sabater, dice que no podemos entender muchos escritores si no conocemos su vida, porque no sabemos a qué se está refiriendo. Porque el contexto de vida, lo que uno vivió, que es parte de la formación, lo refleja en lo que escribe. Pero William Blake, qué maravilloso. Elías Canetti, premio Nobel también. Oscar Wilde, no se diga. Whitman, Hojas de hierba, Madame de Châtelet, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Enrique Tierno Galván, Emil Cioran, qué cosa. Este es un escritor, un filósofo nacido en Rumania y nacionalizado en Francia, y escribió en francés. ¡Qué filósofo! Es el filósofo del pesimismo, ¿va? Imagínense que tiene un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido. Pero léanlo, porque no se imaginan lo que dice. Miren la frase, dice, yo no reniego de mis orígenes porque prefiero ser nada aparecido a alguien. Miren qué frase más maravillosa, ¿verdad? Y ya no se diga Bertolt Brecht. Dice, yo soy como aquel hombre que anda con un ladrillo en la mano para mostrarle a todo el mundo cómo es mi casa. Qué poetas maravillosos, ¿verdad? Y Emil Cioran, gran filósofo. Y recientemente se los recomiendo, Sándor Márai, que ni siquiera saboreó el triunfo de su escritura. Gran escritor. El último encuentro, para mí, lo mejor de él, y La mujer justa. ¿Verdad? Y su autobiografía. Es una maravilla. Dice Sándor Márai, la vida me ha enseñado que no hay necesidad de tener venganza, sino solo es cuestión de tener paciencia. Esas son las frases de ese estilito. Está el libro. Irene Nemirovsky, una mujer de origen judío, que tampoco disfrutó sus hijas. Al cambiarse de apartamento encontraron las cajas de lo que había escrito su mamá. Rainer María Rilke, qué cosa más maravillosa. Y muchos más. Entonces, para terminar, porque ya hoy sí, pero ya tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Y no puedo dejar de mencionar la influencia que han tenido en mí
Víctor Frankl, Sogyal Rinpoche, budista, Matthew Ricard, budista, Alan Wallace, budista, Ansel Grum, monje católico, alemán, Thomas Merton. Cuando puedan leer un libro de Thomas Merton, un monje católico americano que murió en un accidente en los años 68, no se imaginan qué cosa más maravillosa para el enriquecimiento espiritual, para no estar leyendo tanto a Paulo Coelho, hombre. Hay que leer a estos. Thomas Merton, que no se les olvide, es una cosa maravillosa. Lógicamente los estoicos que han tenido una gran influencia en mí, Severino Boecio escribió un libro que se llamaba La consolación de la filosofía. Yo no lo conocía, lo leí en la cárcel, alguien me lo regaló. ¿Y saben cuál es el libro? ¿Cuál es la historia del libro? Cae preso él, y como era maestro de filosofía, de repente acostado empezó a soñar que la filosofía se le sentó en la cama como una mujer peluda. Y le digo, no, que muy filósofo, le digo, y quitas todo afligido. Y empieza el diálogo con la filosofía, es todo el libro. No, precioso. Consolación, la consolación de la filosofía. Qué consolación más maravillosa eso. ¿Verdad? Y otra cosa que ha tenido gran influencia en mí, las biografías, de las que me acordé que he leído. Memorias de Adriano, se las recomiendo a todos, de Margarita Yourcenar. Qué cosa. Memorias de Adriano, por ahí está el amigo que me lo regaló allá por los años 80. Qué maravilla. La vida de Séneca, hay dos biografías, una de Diderot, el francés, y otra de María Zambrano, que se llama algo sobre la vida de Séneca. María Zambrano, brillante filósofa española. Leer la biografía de Juliano, el apóstata, por ahí está el libro. Lo escribe un biógrafo norteamericano de los mejores, Gore Vidal. Qué obra más maravillosa. Juliano el apóstata. Julio César. He leído biografías de Julio César impresionantes, pero ninguna me ha impresionado como el librito pequeño de Shakespeare, Julio César. Qué capacidad para escribir lo que no se puede escribir en 1000 hojas, escribirlo en 120 hojas o en menos. Qué forma del conocimiento del ser humano, de meterse en un ser humano que nació y vivió cientos de siglos antes, o 20 siglos antes, o 15 siglos antes. Es impresionante Julio César. La vida de Napoleón, la vida de Cicerón, Magallanes, Fouché, María Antonieta, la vida de Lenin, de Marx, la vida de Talleyrand, el gran canciller francés, Mirabeau. Lean un folletito de Mirabeau, se llama Mirabeau el político, de José Ortega y Gasset. 60 páginas tiene, es un ensayo maravilloso. Robespierre, no se diga. Gengis Khan, otra biografía que me impresionó profundamente, novelada pero excelente, Saladino, el unificador del Islam, tiene como subtítulo. La vida de Kennedy y otras tantas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la reflexión final? Las voy a leer para que no cansarlos tanto porque ya tenemos más de una hora, ¿verdad? Bueno. Las reflexiones finales que yo hago de lo que ha sido para mí la lectura es, digo, la valoración que tengo por la lectura está determinada por el papel y significado que han tenido en las etapas de mi vida. Etapas de mi vida de felicidad, de dolor, de lejanía, de nostalgia, de tristeza, de sufrimiento, y en todas me ha acompañado siempre un libro. Entonces tengo un valor increíble por los libros. Con mis 2 hijas solo me escribo sobre libros todos los días, y de cine, que es la otra pasión mía. Y me siento tan orgulloso de que mi hija pequeña tiene 15 años y ya tengo una biblioteca personal de 200 libros leídos, y tiene la maravilla que puede leer en inglés, en francés, en español. Nosotros apenas leemos en español, y traducciones.
Y si leemos a Schopenhauer, nos morimos del miedo, porque Schopenhauer dice que hay que matar a los traductores, que asesinan las obras, porque el idioma también es una forma de pensar, dice Schopenhauer. Tiene razón, pero ¿y qué otra nos queda? ¿Verdad? 2. La primera gran enseñanza de la lectura es conocer la naturaleza del hombre, la condición humana. Por ejemplo, no mencioné cómo me impresionó Marcel Proust, Montaigne, los ensayos de Montaigne que me regaló mi amigo Julio Manuel Girón, que está aquí, que ese latinista maravilloso, qué ensayos más maravillosos. Y no se diga Marcel Proust en sus novelas autobiográficas. ¿Cómo es que se llama la primera? El camino de Sapo, el camino de Swan. Por el camino de Swan. Qué cosa. Cuando mete la Magdalena en el té y dice, y me acordé de mi niñez. Sí. Son cosas maravillosas. Pero va conociendo uno la condición humana. Va uno dándose cuenta más cómo somos los seres humanos y nos empezamos a reencontrar así a nosotros mismos. ¿Verdad? La lectura nos muestra que hay otros mundos distintos al nuestro. Que hay ideas, proyectos, sueños distintos a los nuestros. La lectura me ha confirmado la igualdad de todos los seres humanos, que nadie es superior a nadie, aunque las condiciones reales de la vida nos digan lo contrario. Todos somos iguales. Me han dado libertad de pensamiento, me han hecho superar el sesgo, el sectarismo y el dogmatismo. Yo también fui víctima de la ideología y pensaba que había que leer todo lo que tenía que ver con mi ideología y rechazar todo lo que no tenía que ver con mi ideología. Ahora entiendo que hay que leer de todo, hasta incluso los libros malos. También nos enseñan y nos damos cuenta porque hay libros buenos. Películas malas y no hay que perder mucho el tiempo. Me han enseñado a medir los tiempos, a ser paciente. A eso enseñan los libros. Ese placer de doble vía que disfrutamos mis alumnos y yo no hubiera sido posible sin mis lecturas. Yo me metí a dar clases, como les conté, incluso con poco conocimiento porque me obligaba a estudiar. Aprendí más dando clases que recibiendo. Te podría contar tantas anécdotas de alumnos que me encuentro años después. Hace unos 2 meses me encontré un amigo que tenía 23 años de no verlo. Y no me acuerdo cómo me dijo, pero me dijo un apodo por una palabra que yo no podía pronunciar, usted me va a acordar. Y se acuerda del libro que nos hizo leer, maestro, ese libro, y lo tengo, y cómo me fascina. Qué satisfacción siente uno cuando alguien le dice eso, que se recuerda del libro que le recomendó o del libro que le dio. La lectura es la mejor herramienta o el mejor recurso para la transformación del ser humano. En los momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento y otras tribulaciones, no hay mejor aliado que la lectura. En mi caso personal, los más de 5 años encarcelado fueron superados gracias a mis hábitos de lector. Leí más de 200 libros. La lectura es un entrenamiento para obtener serenidad, que tanta falta nos hace. Leer es disfrutar la soledad acompañado. La lectura nos enseña que no hay una sola verdad, que hay verdades, que no hay una verdad absoluta, que toda verdad es relativa. La lectura facilita el encuentro con el otro. Nos encontramos, al reconocer al otro, nos encontramos a nosotros mismos. Hay una novela pequeña de un judío, se llama Fred Ullman. El librito se llama Reencuentro. Nos permite reencontrarnos. Nos permite reencontrarnos con los demás y con nosotros mismos. La literatura me hizo entender que la economía no solo es cuestión de proyecciones econométricas, equilibrios contables, estadísticas, porcentajes. Es fundamentalmente cuestión de seres humanos con necesidades, aspiraciones, sueños
y proyectos. La lectura fortalece o forma la crítica, forma convicciones y también crea el sentido de la tolerancia. La lectura le permite a uno reconsiderar sus criterios y sus convicciones. La lectura nos permite no quedarnos donde nos dijeron que nos quedáramos. Por la lectura se aprende a dialogar, a argumentar y a discutir. La lectura no debe atemorizar nunca, más bien debe liberar. Ojalá lográramos construir un mundo con más lectores. Estoy seguro que sería distinto al que tenemos. Lamentablemente sigue el pensamiento único que el mercado es milagroso y que todo lo resuelve. Pero no ha resuelto la desigualdad, más bien la ha profundizado, decía Octavio Paz. Los economistas hoy empiezan a hablar de desigualdad. La literatura puede hacernos transformaciones en la vida que no lo puede hacer ninguna otra cosa. Muchas gracias. Perdón, me olvidaron dos cosas. Miren, les recomiendo, ahí la versión, aquí la versión que está, que es española, no es la completa, esta es la completa, que no sé ni quién me la mandó. Fíjense, me llegó a Denver y es una copia, no sé cómo se llama cuando copian directamente del libro, un facsímil. Es un facsímil de la primera edición de esta cosa que yo no puedo dejar de leerlo. Se llama Cartas completas de Lord Chesterfield a su hijo Felipe Stanhope, un hijo que ridículamente le llamaban antes hijo ilegítimo, y que él, como no puede vivir con él, lo educa por medio de cartas. ¡Qué cosa! Nunca he visto a un padre tan amoroso, tan culto, tan preocupado por su hijo, tan bondadoso, con tal espíritu y con tal fuerza, y con tal pedagogía, con tal poesía, con tal filosofía. Es una cosa, aquí hay la versión económica. Está ahí una versión de Porrúa y una versión de acantilado. La de Porrúa puede ser la completa. Pues miren, no se van a arrepentir si compran este libro. Y traje este libro, que no lo mencioné, ojalá que tuviera suerte esta noche. En una de mis idas a la audiencia en los tribunales aquí, antes de iniciar una audiencia, se me acercó un señor y me dio este libro. Me dijo, lo compré para usted hoy. A ver si se me salen las lágrimas. Nunca lo había oído, Resurrección, de León Tolstoy. Y el día que lo compró le costó 43 quetzales, porque lo compró el libro de viejo. Ahí tiene el precio, 48 quetzales le costó. Léalo, me dijo. La resurrección es para usted. Qué cosa más impresionante. Lo leí en la cárcel. Y ojalá, he querido localizarlo. Me dijo su nombre, perdí el papel que me dejó. Un hombre humilde, que se gastó 48 quetzales para darme este libro. Yo dije, de repente vio la noticia que iba a hablar yo hoy, de repente aparece. No ha aparecido. Ojalá que un día aparezca. Qué regalo más maravilloso. Que me lo dio en las condiciones que más lo necesitaba. Y que mi corazón lo olvidará nunca. Gracias, eso quería contarles. Bueno, muchas gracias, don Alfonso, por compartirnos tanto. Pues como podemos ver, definitivamente la lectura es lo que más le ha ayudado a lo largo de su vida, y estos últimos años pues ha disfrutado de ella. Y para que todos nosotros también podamos disfrutar de la lectura, los invito a que aprovechen nuestra oferta de segundo libro a mitad de precio para lectores empedernidos. Y ahorita estaba revisando el precio de los estoicos, está a 160, para que no sea una sorpresa desagradable. ¿Alguien allá atrás quiere? Buenas noches. Mucho gusto. Muy orgulloso de estar aquí presentando sus palabras, y primero que nada quisiera traer aquí un aplauso para el señor padre, el señor madre, mi hermana y todas las personas que nos han mencionado que lo iniciaron en el mundo de la letra. Pienso en eso porque
El papá nadie se acuerda. El papá desvelando de ahí encima de la hija y vamos, hija, es que no quiero. Pero después de tanto tiempo, la insistencia, la disciplina la llevó hasta ahí. Es eso lo que veo ustedes. Si bien los generales se hacen a sí mismos con las experiencias de la vida, pues pienso mucho que los padres fueron los que iniciaron ese camino que finalizó llevándolos a estos logros, el liderazgo, con los logros que se han estado. Denles un aplauso por eso. Perdón. Me puedo pensar mucho en una frase que escuché que cuando la indagué, pues de cierta forma no es que me haya asustado, pero no mucho en qué pensar. Cuando escuché el hombre es él, circunstancia. De cierta forma me asusté porque dije yo, todos esos problemas o todas esas vicisitudes de la vida quieren decirme una fórmula matemática de cómo voy a ser yo, pero no, me dijo uno superior una vez que la voluntad es lo que saca adelante a las personas. Así que algún valor como ese es el que usted ya ha encontrado, pero hay algunos valores más. Si bien usted mencionó algunos ahorita, pues quisiera compartir y yo quiero encontrar una respuesta. Yo sé que más de algunos de los compañeros que estamos escuchando nos daremos una respuesta que refleja personalidad. Como digo, la voluntad es la antítesis que el hombre es el circunstante, eso es lo que yo pienso únicamente. Por último, pues si bien usted nos dijo de forma generalizada la lectura, algo que a mí me apasiona y no creo que algún día vaya a decir que leo tanto como usted y no voy a pretender seguir sus pasos exactamente, sino lo que voy a hacer es agarrar el espíritu de todo. Porque si quiero seguir sus pasos exactamente, no lo voy a lograr y no voy a... Y tiene que estar preso. No voy a formar mi propio destino original. Entonces, la resiliencia y la voluntad, no sé si se lo voy a transmitir. Sí. Muchas gracias por su comentario. No sé si alguien más quisiera comentar. Bueno, les agradezco mucho y espero que nos podamos encontrar para seguir hablando de estos maravillosos temas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¿Cuándo empezamos? Si quieres, ella que está primera, porque se está desgarrando la cámara, pero si quieres, pueden hacer la fila. Si quieren, fotos de dos filas, pero que se quedan una fila bien hecha, pero más atrás. Fernando, mira, lo traigan de Argentina. Pero solo lo puedo tomar yo porque tiene el pedido. Sí.